Amados hermanos, en el mundo en que vivimos, muchas de las cosas que hacemos queremos alcanzar y a veces logramos y otras veces no, tienen que ver con las oportunidades y el sacrificio que hacemos para alcanzar, para lograr algo. Ya que todos los días escuchamos que sin sacrificio no vamos a alcanzar y no vamos a lograr nada. Muchos enfocan ese sacrificio en sus estudios, en lograr, en alcanzar un título universitario, lo cual no está mal, y siempre alentamos a nuestros jóvenes a pelear, a luchar, a perseverar por lograr y alcanzar ello. También cuando uno toma el compromiso de casarse, una de las primeras cosas que piensa es tener una casa propia. ¿Quién no desea tenerlo? O tener un vehículo propio, o ir de vacaciones en un lugar de ensueño. Pero finalmente todos estos beneficios son temporales. Sea la forma que alcancemos o logremos estos beneficios terrenales, son temporales, hermanos. Son pasajeros. Un día se han de acabar. Vamos a dejar todo aquí. En la palabra de Dios encontramos algunos beneficios eternos e inquebrantables que nos conceden o que se nos concede bajo la gracia, siempre la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estos beneficios son muchos, son en plural, beneficios, porque son muchos. Son eternos porque nunca se acaban. Nunca se acaban, nunca terminan. Y son inquebrantables porque no hay ley que pueda contradecir o que pueda anular esos beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y en esta mañana, en base a lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 14 al 17, quisiera hablar de estos beneficios que recibimos en Cristo Jesús, beneficios eternos e inquebrantables. Romanos 8, 14 al 17 nos dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Beneficios eternos e inquebrantables. En este pasaje encontramos 3 beneficios que recibimos del Señor. Hay mucho más esparcidos en la palabra de Dios. Mucho más, hermanos. Pero vamos a mencionar 3 que encontramos en este pasaje. Quisiera en esta mañana que enfoques tu mirada, tu pensamiento, tu corazón en estos 3 beneficios eternos e inquebrantables. En primer lugar, un beneficio: somos sus hijos. Versículo 14 y el versículo 16. Este hecho resulta uno de los privilegios más hermosos de haber conocido a Cristo. El hecho de ser llamado hijo o hija de Dios. En Juan 1:12 encontramos: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo
nos guía, nos dice la palabra de Dios, a ese convencimiento claro, cierto, seguro de que somos hijos de Dios. Y también el versículo 14 nos dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. También encontramos en Efesios 1, 13, 14 que en Cristo fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, que son la seguridad de nuestra herencia. Esto significa, hermanos, que Dios mismo ha sellado en nosotros, en nuestro corazón, este sentir o convencimiento de ser hijos e hijas de Dios. En Juan, el capítulo 16, 13 al 15, dice que el Espíritu nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, tomará de lo mío y les hará saber. El Espíritu Santo nos hace saber que somos hijos de Dios. El Espíritu confirma. El Espíritu nos da la certeza que somos hijos de Dios. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿No es esto un beneficio por el cual debemos estar eternamente agradecidos al Señor? No somos seres abandonados a su suerte. No somos personas que vivimos al azar. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y este es un beneficio, hermanos. No es un título más. No es un agregado más. Es un beneficio que hemos adquirido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro estado en la nueva relación con Dios. Que en esta mañana tu corazón pueda estar más que agradecido, podamos estar más que agradecidos y glorificar al Señor por el hecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, tenemos este beneficio tan grande. Además de ser llamados hijos de Dios, en segundo lugar, no hay barreras para una comunión íntima con Dios. En Cristo se han borrado todas las barreras. Fijémonos en el versículo 15 que nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Pablo dice que los creyentes han recibido un espíritu de adopción como hijos de Dios, en vez de un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Todos los que son de Cristo ahora son hijos adoptivos o adoptados por Dios. En cambio, los que están bajo la ley viven en esclavitud del poder del pecado. Y vaya esclavitud, hermanos. Y también viven con temor, posiblemente a las amenazas de castigo que tienen bajo la ley y por la desobediencia a esa ley. Pablo habla claramente, teniendo siempre en cuenta el pensamiento de los judíos, que vivir bajo esa ley nunca alcanzará lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es diferente, dice Pablo, vivir bajo la esclavitud de esa ley que vivir bajo la gracia en la adopción de nuestro Dios. Esa ley nos trae esclavitud, por cuanto nadie cumplirá exactamente lo que dice la ley. Nadie está en condiciones de cumplir lo que dice o lo que está en la ley. Por eso hemos sido llamados por gracia a ser adoptados en una nueva relación con Dios.
la palabra de Dios nos dice que ya no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Un hijo adoptado en Roma, y Pablo da esa analogía, esa comparación, porque Pablo, como un maestro de la ley también, conocía perfectamente las leyes romanas. Entonces da la siguiente analogía, que un hijo adoptado era un hijo adoptado en forma deliberada por su padre adoptivo, sin obligación alguna de ser adoptado, para perpetuar su nombre y heredar sus bienes. Este hijo adoptivo no era inferior al hijo natural. Entonces lo que el apóstol Pablo está queriendo decir es que Dios nos ha adoptado sin obligación, sin que nadie le imponga para que nos adopte. Nos ha adoptado por amor, por pura gracia. ¿Para qué? Para perpetuar su nombre en nosotros. Y sus bienes, por cuanto heredamos toda la gracia y la misericordia de Dios. Y aún más que eso. Además, no somos inferior en estatus. Dios nos ha dado un estatus tan grande, una posición tan grande en esta nueva condición de ser hijos de Dios, como hijos adoptivos. Hermanos, esto es maravilloso. También esa adopción romana o en Roma, la vida y posición del hijo adoptado cambia totalmente. Lo que era antes ya no es como hijo adoptivo. Todas sus deudas, todo su pasado ha quedado borrado y para atrás. El hijo adoptado tenía una nueva posición. Todo ha sido cancelado y nada de su pasado podía contar en su contra. Como hijos adoptivos de Dios, que hemos sido adoptados por su amor, toda deuda de pecado ha sido cancelada. Todo nuestro pasado ha quedado atrás. Por su gracia ya no podemos llevar las cargas del pasado, porque hemos sido adoptados por el Señor. Tenemos una nueva posición como hijos de Dios. Esto es un beneficio tan grande, hermanos. ¿Qué beneficio tenemos en Cristo Jesús al ser adoptados por Él? Puesto que con la caída, hermanos, se ha perdido toda relación cercana, ahora con la adopción se adquiere la calidad de hijo con un gran privilegio. Esa naturaleza adámica quedó atrás. En Cristo, con la adopción, por su gracia y su misericordia, en esta nueva posición tenemos un privilegio, hermanos. Este privilegio y este beneficio es cuanto sigue. Podemos, por el espíritu de adopción, clamarle Abba, Padre. Podemos decirle al Señor, podemos decirle a Dios, Abba, Padre. ¿Qué significa esto? Abba es lo que un niño judío llama a su padre, una palabra como papá o papito querido. Muchos eruditos hablan de que ciertamente esta palabra significa eso. Querido papá. Es un acercamiento en intimidad. Y es que esa nueva posición que adquirimos porque somos adoptados por Dios como hijos suyos, entonces nos permite estar con esta relación de intimidad con Dios y decirle, querido papá.
los judíos tienen cuidado de utilizar el nombre de Dios, no sea que de alguna manera lo usen incorrectamente. En el Antiguo Testamento Dios tenía varios nombres, y en realidad tiene varios nombres que lo caracterizan en sus atributos. El Shaddai, Adonai, Jehová Rafa, que significa el sanador y que invocamos mucho en este tiempo, el Dios sanador. La idea de dirigirse a Dios de manera tan informal como Abba Padre sencillamente sorprendería a cualquiera que se hubiera criado en esa tradición de llamarle a Dios el Shaddai, Adonai, Jehová. Pero ahora Pablo nos dice que se nos permite esta intimidad porque somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios, no solo como pueblo de Dios, sino ahora como sus hijos. En Gálatas 4 habla con más detalle sobre esto. Dice que no hemos recibido el espíritu de cualquier hijo. Gálatas 4:6 dice que Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y es por medio del Espíritu de Jesús que nosotros también clamamos: Abba, Padre, o querido papá. Qué hermosa verdad, hermanos. Qué dimensión tan hermosa de ser adoptados como hijos de Dios y decirle al Señor: querido papá. Solamente hay otro pasaje en la Biblia en donde Dios es llamado Abba Padre. Además de Romanos 8 que hemos mencionado, que por el espíritu de adopción podemos clamarle Abba Padre. Gálatas 4:6, que por el espíritu de Cristo podemos decirle Abba Padre a Dios. También en Marcos 14:32. En el Getsemaní, en ese lugar tan especial, donde Cristo ya ahí en la inminente cruz, cuando se iba a entregar por nosotros, Él clama a Dios y le dice: Abba Padre, querido papá, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En un momento tan especial para Él, en donde llevaba nuestros pecados, nuestras angustias, nuestros quebrantos, nuestros dolores. Él clamó: Abba Padre, querido papá. Podemos acercarnos también a Dios, y al menos en este tiempo tan especial que vivimos, en donde escuchamos tantas situaciones de tristeza, ¿por qué no acercarnos a Dios? Tanto más si Él nos permite acercarnos con esa intimidad y decirle: querido papito. Todos habremos tenido un papá terrenal. Yo también tuve un papá que siempre menciono, que hace 2 años, se cumplieron 2 años que partió a la presencia del Señor. Con muchas imperfecciones por un lado, pero por otro lado recuerdo las cosas tan buenas, tan lindas. Y eso lo llevo en mi corazón. Un papá proveedor, un papá que en los últimos años de su vida fue tan afectuoso, tan cariñoso, tan abrazador. No sé qué clase de papá habrás tenido. Tal vez un papá que te habrá abandonado. Tal vez un papá que seguramente nunca le conociste. No tuviste la oportunidad de conocerle y aún hasta hoy quieres conocerle. Tal vez un papá no muy atento
Tal vez tengas el privilegio de tener un papá proveedor, un papá que está ahí siempre. No sé qué clase de papá tienes o has tenido, pero quisiera en esta mañana que te enfoques en el papá Dios, en el papá perfecto, en el papá que está ahí y nunca te va a abandonar, en el papá, en el querido papá que siempre te va a abrazar, que siempre te va a consolar, que todos esos atributos que Él tiene de ser Señor, de ser el Creador, de ser el Sanador, se resume en una sola palabra: Abba, Padre. Si hoy has dejado de tener esa intimidad con Dios, como muchas veces en el ruido de esta vida, de este mundo tan abrumador que tenemos, hoy, con este mensaje que estás escuchando, permite que el Abba Padre, querido papito, hoy nuevamente sea una realidad en tu vida. Dile al Señor: querido papá, esto que llevo en mi vida, ya no puedo más. Te necesito. Necesito escucharte. Necesito que me escuches, necesito que escuches mi clamor. Abba, Padre, querido papito. Qué gran beneficio, qué gran privilegio. Lo único que yo me temo como papá terrenal es que mis imperfecciones puedan dañar la vida espiritual de mis hijos. A esta altura de mi vida ya no importa tanto lo material o lo que fuere, sino que aquella imperfección que yo tenga como papá pueda dañar la vida espiritual de mis hijos. Pero quisiera, más que nada, que hoy pensemos en el papá perfecto que es Dios y que nunca nos va a fallar. Y finalmente, en tercer lugar, hay un beneficio más que vemos en este pasaje: que somos herederos de Dios y coherederos de Cristo. El versículo 17 es claro en esto. Y si hijos, si somos adoptados como hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Este es un doble beneficio al mismo tiempo, queridos hermanos. Saber que somos hijos y que tenemos una herencia. Todos nos gozamos con esto. Dice también, y esta es mi parte favorita, que somos coherederos con Cristo. Que es hermoso saber que de la misma herencia que le corresponde a Cristo, nosotros también tendremos una parte. Esto no es un invento mío, no es un invento de cualquier predicador o de un pastor que se le ocurrió decir esto. La palabra de Dios nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ser heredero se asocia por lo general con lazos familiares. Y lo mismo se aplica a nuestra relación con Dios. Cuando nacimos de nuevo por su Espíritu, nos convertimos en sus hijos adoptivos y como tales somos herederos junto con Cristo. En Colosenses 1:15, el Señor es llamado el primogénito de toda creación. En el mundo antiguo, el hijo primogénito tenía una posición de prominencia en la familia. Y era el heredero principal de todo lo que poseía su padre. Todo lo que poseía su padre, primero tenía que heredar el hijo mayor. De la misma manera, Jesucristo tiene la posición de primogénito y es el heredero de toda la creación.
En el libro de Hebreos encontramos que Cristo es el sustentador de todo este universo. A Él se le ha dado todo. Todo cuanto existe en este universo es por y para el Señor Jesucristo. Por tanto, lo extraordinario de todo es que Él ha prometido compartir su herencia con nosotros. El Señor nos dice en 1 Corintios 2:9 que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Cuántos de nuestros hermanos que ya han partido en este tiempo? Y el día viernes a la madrugada, nuestro hermano diácono Armando Hermosilla partió a la presencia del Señor y ahora es partícipe de esta gracia, de esta verdad. Que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y ya son partícipes de esta herencia prometida allá en la eternidad. Qué gran beneficio, hermanos. Que tu corazón agradezca al Señor por este beneficio de ser heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Todo lo que nuestro Padre ha preparado para nosotros supera infinitamente nuestra imaginación. No entra en nuestra mente lo que Dios tiene preparado para nosotros. No es un tesoro falso, no es pequeño, no es escaso. Es sencillamente su herencia preparada para sus hijos, para sus hijas. Glorificamos el nombre del Señor por este beneficio tan grande. Concluyo este mensaje diciendo que todos estos beneficios eternos e inquebrantables que recibimos de Dios en Cristo Jesús no tiene comparación alguna con ningún otro beneficio. Ser llamados hijos de Dios, este beneficio, hermanos, es el título de honor más grande que podemos aspirar. Lo somos por gracia y por su misericordia. Otro beneficio, gozamos de una comunión íntima con Dios sin barrera alguna. Y le podemos decir al Señor, al Dios eterno, sin formalidad alguna: Abba Padre, querido papá, porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y un tercer beneficio, por si esto fuera poco, Él nos ha concedido el derecho de ser sus herederos y participar como coherederos con su Hijo Jesucristo. Qué gran beneficio. Qué gran beneficio tenemos en nuestro Dios. Ser llamados hijos de Dios. Acercarnos a Él y decirle: Abba Padre, querido papá. Y tener una herencia juntamente con Cristo Jesús. Que nuestro Dios sea glorificado en esta mañana, en nuestros corazones. Y una vez más, si nuestra mente y nuestro corazón muchas veces se ha desviado y ha pensado en esos beneficios terrenales tan temporales y tan efímeros, hoy enfoquemos nuevamente nuestra mente y nuestro corazón en esos beneficios eternos que nunca terminan, que son inquebrantables, porque nada ni nadie nos va a quitar, puesto que Dios nos ha concedido por gracia. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, no hay palabras para magnificar todo lo que tú has hecho y nos has dado, Señor. Y todo esto por gracia, Señor.
Somos tus hijos. No somos abandonados por ahí. Hemos sido adoptados por ti. Y gracias a esa adopción podemos decirte: Abba, Padre, querido papito. Y también, Señor, tenemos una herencia tan grande, una herencia que no se compara con nada en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.